Estamos compartiendo de vuelta en este martes 30 de abril del año 2019 y recibimos gustosos de nuestra cabina a esta hora a la doctora Lorena Naranjo. Ella es la directora nacional de la DINARDAF y viene esta tarde a comentarnos que está listo un anteproyecto de ley de protección de datos personales y violencia digital. Era imperioso esto, doctora. Bienvenida, qué gusto. Muy buenas tardes, muchísimas gracias a usted y a su audiencia. Era indispensable, sigue siéndolo, y por eso es que la Dirección Nacional ha tomado como bandera precisamente el trabajar en este anteproyecto de protección de datos personales, y ahora ya con un texto validado, consolidado, en el que todos los actores que son interesados y sobre todo la ciudadanía van a ser beneficiarios directos de lo que es la protección de sus datos personales en toda su cotidianeidad, en sus relaciones con el Estado, con particulares, con bancos, con universidades, con entidades comerciales, porque ahora en este mundo digital en el que vivimos, nuestros datos personales están almacenados en aquellas bases que permiten el funcionamiento de los servicios públicos y privados. Esto nace también de la necesidad de proteger, por ejemplo, datos de, por decir, el presidente de la República, vicepresidente y autoridades, porque se ha visto vulnerado recientemente. Tenemos el caso que ya es de conocimiento general. Es, como usted dice, una verdadera necesidad. Bueno, en realidad los datos personales no son solo fotografías, son incluso los clics que usted hace en el momento en que navega en una página web, en el momento en el que usted manda un correo electrónico y hay metadato, que es un dato de comunicación que determina a qué hora salió ese correo, a qué dirección IP, y todo esto en conjunto nos puede dar una matriz completa de la persona que puede afectar no solo su derecho a la intimidad, sino sus derechos fundamentales de acceso a educación, a recursos económicos, por ejemplo, un préstamo, a una beca. Y por eso es que el derecho a la protección de datos personales, que regula cómo las entidades públicas o privadas manejan de forma responsable los datos personales de las personas que tienen en sus bases de datos, es sustancial, porque solo estos criterios permiten que estas bases tengan información actualizada, correcta, que no vaya a dañar al individuo titular del dato. A más de que particularmente uno tiene que proteger esos datos con ciertas seguridades, el Estado con este anteproyecto ve la necesidad de que precautele los datos de su ciudadanía, de su población. Uno de los administradores o de los que manejan bases de datos es el Estado, pero hay otros administradores o responsables del tratamiento de datos personales, por ejemplo, un banco, por ejemplo, una entidad financiera, cooperativas, también tienen responsabilidad las aseguradoras, los supermercados, todos los que para poder tener contacto con el cliente, emitir una factura, darle publicidad, manejan bases de datos, o incluso aquellos que tienen que darle un bien o un servicio y tienen que obtener toda esta lista de nombres, de condiciones, de características propias del usuario, y saber hasta qué punto se pueden usar esos datos sin afectar los derechos de intimidad, de privacidad, pero además otros derechos fundamentales, porque si una base de datos está mal estructurada o tiene datos incorrectos, puede asignarme una categoría o una calificación que no me corresponde y perjudicarme. Por ejemplo, asignarme la categoría de que soy muy mal estudiante y no me asignan una beca, cuando en realidad mi histórico de calificaciones me demuestra que tengo notas sobresalientes y que por lo tanto me merezco ese acceso a la beca, pero esos datos están almacenados de forma incorrecta. Por eso es que hago precisión de que no solo son fotografías, sino cualquier tipo de dato que mal utilizado pudiera causar un perjuicio a su titular. Doctora Naranjo, usted ha señalado que abril y mayo son meses importantes en la cultura de protección de datos. ¿Por qué estos meses? En abril celebramos el 25 de abril el Día de las Niñas en las TICs. Y esta es la incorporación paulatina que las mujeres tenemos que hacer en el desarrollo y la creación de una Internet sana, segura y constructiva que permita erradicar la violencia digital. Por eso es que es importante, porque en la cultura de protección de la información
Las mujeres somos actores sustanciales que permitimos construir una cultura de paz, construir entornos tecnológicos, productos, softwares con enfoque de género para que los intercambios o interrelaciones, una red social, una aplicación móvil, puedan tener mecanismos de protección que viabilicen encuentros más humanos y empáticos en redes sociales y se erradiquen los odios, la violencia, las amenazas, el hostigamiento que normalmente suele acarrear todas las formas de acoso virtual. Adicional a eso, el 2 de mayo participa activamente del Día en contra del cyberbullying, que es uno de los acosos más importantes de esta época digital, donde son niños y adolescentes en entornos escolares principalmente los que sufren estas agresiones, y por eso es que lo que se intenta es que se construya entre todos una sociedad más responsable que ayude a nuestros niños y adolescentes y que coloque a la figura del hostigador o del agresor en un espacio aislado para que la agresión por Internet no se multiplique, no se viralice y nosotros, los terceros, los testigos, podamos impedir la difusión de esa información y con eso evitar el daño de la víctima que normalmente le suele acarrear depresiones y incluso en algunos momentos puede instigarlo al suicidio. Claro, actualmente está comprobado, ¿no? La incidencia que tienen en los niños, principalmente ya luego en los adolescentes, incluso en los adultos, ¿no? Las redes sociales si no son manejadas con responsabilidad. Ahora, ¿cuál es la mecánica? ¿El anteproyecto usted lo presenta dónde? ¿Cuál es el trámite? Porque entiendo que finalmente se convertirá en un proyecto de Estado. Sí, bueno, el anteproyecto de protección de datos personales es un texto que intenta dar directrices a los responsables de tratamiento sobre el manejo adecuado de los datos personales. Uno de las obligaciones que tendría el Estado es precisamente el desarrollar esta concienciación y esta capacitación y estos elementos que permiten crear comunidades más solidarias en cuanto a la protección de los datos de los más desprotegidos, en este caso de los grupos vulnerables como mujeres y niños. Pero no es el contenido esencial de la normativa, es parte de, porque lo que protegemos es a la persona en todo el entorno virtual, en toda la condición, así como caminamos en carreteras físicas, enseñarnos a ciudadanos y a responsables de tratamiento, a empresas y Estado, cómo cumplir las normas para poder desenvolvernos adecuadamente en las carreteras digitales. Esta normativa, entonces, va a ser presentada en nuestro Ministerio Rector, que es el Ministerio de Telecomunicaciones, el cual a su vez tiene que presentarla al Consejo Sectorial y a la Presidencia de la República en manos de la Secretaría Jurídica, para que después de pasar todos estos filtros, de concientizar en la necesidad de priorizar y de identificar que es indispensable tratarla e implementarla lo más pronto posible, incluirla en la agenda de la Asamblea para que pueda ser ya tratada por la Asamblea Nacional y por lo tanto pasar el proceso de formación de ley. ¿Y qué tiempo aspira usted que demore? El mes de octubre, ya en la Asamblea Nacional este texto y podamos hacer un debate ampliado donde todas las instituciones y todos los ciudadanos reconozcamos la necesidad de esta normativa, tomando en cuenta que somos el único país de la región, exceptuado por Venezuela y Bolivia, que no tienen esta normativa. Y entonces también estamos en situación de desventaja competitiva porque no tenemos una normativa que pueda ayudarnos a negociar en igualdad de condiciones con Europa, por ejemplo, que son los que lideran este tipo de normativa de protección y que ya están exigiendo este cumplimiento a otros países. Y que además empresas o plataformas importantes están teniendo ahora graves problemas en el manejo de sus datos personales y eso les está acarreando varias responsabilidades y nosotros tenemos que adaptarnos a estos cambios, a estas mejoras para que nuestros productos, nuestro software o nuestro manejo de la información no afecte de derechos fundamentales y también nos permita ser competitivos en el mercado internacional. Quiere decir que nosotros estamos desprotegidos
es imperiosa nuevamente la ley, el anteproyecto que está usted proponiendo. Si bien tenemos reconocido el derecho fundamental en la Constitución de 2008, en el artículo 66, numeral 19, durante estos casi 11 años no hemos podido desarrollar una ley. Se han presentado 2 anteproyectos, pero los cuales tuvieron muy mala aceptación porque fueron confundidos con textos que intentaban controlar redes sociales. Y lo que se intenta con esta normativa no es control de la libertad de expresión. Lo que se intenta con esta normativa es enseñar a responsables públicos y privados hasta dónde ellos pueden trabajar de forma legítima y legal con los datos personales almacenados en sus bases. Es imperioso, dale todo el apoyo para que este proyecto se haga realidad y, como usted dice, ojalá sea este año mismo, ¿no? Para el país. Doctora, siempre le quedamos agradecidos porque nos trae novedades importantes y sobre todas las cosas el trabajo que viene haciendo la DINARDAP, porque esto no es cuestión de un mes, de 2 meses, es un año esto entero. Ya lo viene trabajando desde años anteriores. Sí, un año completo de trabajo, de socialización, de construcción participativa de la norma. Pero la norma, el documento está listo. Sí. Eso es lo bueno. Está terminado al fin. Doctora, muy amable, gracias siempre por su presencia. Hemos conversado con la doctora Lorena Naranjo, ella es la directora nacional de la DINARDAF y que nos ha dado lujo de detalles sobre el anteproyecto de ley de protección de datos personales y violencia digital. DINARDAF, trabajamos por sus datos. El gobierno de todos.